Amigos directos, un saludo muy cordial. Muchas gracias por acompañarnos a su informativo Sucesos. Vamos a arrancar emitiéndole un saludo cordial al señor Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, con quien estamos conectados en este instante. Coronel, un placer saludarle. Bienvenido a través de Radio Colosal de Ambato. Un gusto. Empecemos. Cuéntenos cuáles son las acciones que está desarrollando la Policía Nacional en este tema de búsqueda de apoyo y control de la pandemia. Un gusto escucharle, bienvenido. Muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Somos 52,000 hombres y mujeres que nos encontramos desplegados en todo el territorio nacional para dar cumplimiento no solamente ahora a las medidas restrictivas que ha establecido cada uno de los COEs cantonales de acuerdo al estado de semaforización, sino también la policía preocupada por establecer estrategias operativas que nos permitan disminuir aquellos índices de violencia, aquellos índices de delincuencia que de la mano con la apertura, con la flexibilización de determinadas actividades existen en determinados cantones. Es así que la Policía Nacional está fomentando varias campañas estratégicas para que la comunidad, de manera corresponsable, de manera organizada y voluntaria, pues se acoja a estas propuestas como es el chat comunitario, a fin de que a través de estos mecanismos nos puedan ayudar levantando las alertas tempranas, dándonos información oportuna de personas sospechosas, vehículos sospechosos, actos delictuales y también inconductas que se cometan en sus entornos, y de esta forma nosotros podamos operar inmediatamente, intervenir, prevenir, que es la primera intención, y pues en segunda instancia detener en flagrancia a aquellas personas que se encuentran incumpliendo la ley. Estas son en general las actividades que viene la Policía Nacional cumpliendo en los últimos días, tomando en consideración que el COE Nacional ha dictaminado también ya nuevas resoluciones en cuanto se refiere al transporte interprovincial, a la capacidad de aforo en este transporte y de igual forma a la apertura de cines, teatros y centros de arte a fin de que la comunidad ya pueda pues contar con estas nuevas actividades, de manera que organizadamente evitemos también que se produzcan un repunte en la curva de los contagios. Coronel, ¿cómo se va a manejar el chat comunitario? ¿Va a haber una persona en el barrio que inscriba al resto de personas? ¿Va a haber un número al que todos puedan sumarse? ¿Cuál será el manejo? ¿Será un manejo por zonas, un manejo por ciudades, un manejo general? ¿Lo van a manejar directamente cada coronel en su subzona? ¿Cómo se va a manejar todo esto? A ver, sí, efectivamente, es una muy buena pregunta, ya que nos permite ampliar un poco más de esta información que es bastante oportuna en estas épocas de pandemia, y es el chat comunitario, que no es más que un implemento tecnológico que está a disposición en todas las unidades de policía comunitaria más cercanas a nuestro lugar de domicilio. Todas aquellas UPCs que nosotros tenemos identificado en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Es allí donde ya hace mucho tiempo atrás ha existido siempre el chat comunitario, pero en estos últimos días de pandemia, en estos últimos meses, pues se ha visto su verdadera utilidad, los resultados positivos que nos generan cuando de manera organizada a través de este medio, pues las personas de los diferentes barrios pueden levantar estas alertas tempranas. ¿En qué consiste? Consiste cada una de las personas acudan a los UPCs de manera voluntaria y allí pues entreguen su número telefónico para que sean incluidos en un chat de WhatsApp. De esta forma existe otro segundo requisito, que es la presentación de la planilla de luz o agua potable para poder verificar que esa persona que está solicitando ser ingresada en el chat comunitario de determinado barrio viva en ese sector. Simplemente para ese propósito es el tema de la planilla de luz o agua. Bajo estas circunstancias, pues ya se encuentra incluido aquella persona que quiere colaborar con estos esfuerzos que realiza la Policía Nacional y está en contacto directo con la unidad de policía, con la patrulla que está circulando, que está dando seguridad en aquel barrio, en aquel sector.
Es importante esto porque a nosotros, cuando recibimos una alerta, nos permite ganar esos minutos, esos segundos importantes, esos segundos valiosos para poder dar la atención oportuna, intervenir y el principal propósito, disuadir el cometimiento delictivo. Cuando identificamos vehículos con placas sospechosas o sin placas, vehículos con vidrios polarizados, motocicletas con más de 2 ocupantes sospechosos o sin placas. Este tipo de alertas es los que necesitamos para que la policía intervenga de manera oportuna y evitemos el cometimiento de actos delictivos. La policía no pretende actuar cuando ya se ha cometido un delito. Ese es nuestro principal propósito, disuadir, disminuir la oportunidad para generar actos delictivos de manera organizada al interior de las comunidades y de esta forma también pues reducir los índices de violencia y delincuencia. Coronel, cuando muchas personas, y seamos sinceros, ¿no? O sea, la mayor parte de la población no le gusta ir a estar haciendo trámites, ni burocracia, ni inscribiéndose, pero, por ejemplo, ve algo raro y quiere comunicarse, ¿hay algún teléfono aparte del 911 al que se pueda comunicar para tratar de dar agilidad a estos temas? Hago esta pregunta y perdón que yo entiendo lo importante del chat comunitario, pero hay mucha gente que no le gusta inscribirse, que no le gusta hacerlo. Coronel, nos quedamos sin... Se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si tenemos suerte para volverla a recuperar. Mientras tanto, aprovechemos para recordarles que siempre hay noticias actualizadas en nuestra página electrónica. Siempre encuentran noticias locales, nacionales, noticias deportivas, noticias de farándula, noticias curiosas, noticias de investigación en nuestra página electrónica en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Son exactamente las 12 del mediodía con 10 minutos, 12 con 10 minutos aquí en Radio Colosal. Revisemos también algunas noticias que se generan a nivel local. Desarticulan una banda de robacarros, una banda de delincuentes que se dedicaba al robo de vehículos y venía desde Pichincha, fue atrapada en Tizaleo. Los malhechores habían asaltado y robado en el Obelisco, sector de Hualigua, perteneciente al Cantón Mejía. La Policía Judicial de Pichincha, después de varias investigaciones, siguieron el rastro de los sospechosos y en coordinación con los uniformados de Tungurahua, los ubicaron en Tizaleo. El robo fue de un camión marca Hino que se pudo recuperar. Los detenidos fueron Carlos P. de 37 años, Edison P. de 29 años y Fabio B. de 34 años. Ninguno de los implicados tenía antecedentes penales. Además, como evidencia, se recogió 7 accesorios de vehículos, varias herramientas y un tacómetro. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para que se resuelva la situación jurídica. El vehículo y las evidencias serán ingresadas en la Policía Judicial de Cayambé. Atención a la hora, ya son las 12 del mediodía con 12 minutos. 12 con 12 minutos. Prisión preventiva para responsables de homicidio. 7 años después de la muerte de Diego Moyolema Parra, se da inicio a la instrucción fiscal y se dicta prisión preventiva para los presuntos responsables de su homicidio. Regresamos con el desarrollo de esta información en instantes. Los sucesos del mediodía son presentados gracias al gobierno provincial de Tungurahua. Doce con 13 minutos, este es Colosal a que sí le dice la verdad. Prisión preventiva para responsables de homicidios 7 años después de la muerte de Diego Moyolema Parra. Se da inicio a la instrucción fiscal y se dicta prisión preventiva para los presuntos responsables de su homicidio. Para la familia Moyolema Parra, el calvario empezó cuando Diego, el hijo menor,
nunca regresó de la universidad. El martes 30 de julio del 2013 llamaron a sus compañeros y fueron a buscarlo, pero no encontraron rastro. Al día siguiente, 31 de julio, el cadáver del joven de 20 años fue encontrado en el Parque Montalvo de Baños de Aguasanta, aproximadamente a las 9:40. Tenía varios golpes en el cuerpo y hematomas en el rostro. La madre de Diego encontró a su hijo el 1 de agosto del 2013 en la morgue de aquel tiempo, que estaba en el Hospital General Docente Ambato. Después del entierro de su cuerpo, la lucha incansable de la mamá por encontrar a los responsables no paró. Al principio de las investigaciones, un testigo informó que en la madrugada del crimen vio a 5 personas que entraron a beber en el parque. Unas horas después, se fueron solo 4. Cuando amaneció, hallaron el cadáver de Diego. En medio de la búsqueda de los responsables, aparecen unas cámaras de seguridad que captaron al grupo con el que andaba el joven de 20 años. Quienes los vieron empezaron a dar sus versiones y después de las investigaciones de los agentes de la Dirección de Muertes Violentas DINASED de la policía, aparecen los nombres de los sospechosos: Alberto T., alias Ajero, David A., alias Galo, David L., alias Da Vincho, y otro nombre que por el proceso de indagación no se puede revelar. Durante estos años no se hizo justicia. Apenas al inicio del mes de julio, el juez multicompetente de Baños acoge el pedido del fiscal del cantón, Eduardo Viteri, y extiende las boletas de captura en contra de estas personas, quienes ya están detenidas en la cárcel de La Tacunga en Cotopaxi. Retomamos la llamada con el señor Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, a quien agradecemos la gentileza. Ya estamos de nuevo, mi coronel. Preguntaba, este trabajo esforzado, importante de la policía, ha derivado en varios temas. Muchos de los señores policías han terminado contagiados por el COVID. ¿Cómo está este asunto? ¿Cuántos? Entiendo que han fallecido varios policías. ¿Qué pasa con la Policía Nacional en torno a este tema? Reitero, coronel, bienvenido. Así es, muchas gracias. Nuevamente hemos retomado la señal. Efectivamente nos encontramos este mismo instante en un operativo en territorio. Y es oportuno hablar también de este tema. Efectivamente, hasta el momento han sido contagiados 1.472 exactamente policías con COVID positivo, de los cuales ya 638 se han recuperado y se han incorporado ya a las actividades. Es importante señalar esto, puesto que no solamente la comunidad es propensa a este tipo de contagios, sino también somos propensos los policías el momento en que se incumple la norma por parte de la comunidad, el momento en que la policía, atendiendo esas llamadas de auxilio, esas llamadas de emergencias, acude a estas fiestas clandestinas, a este retiro de libadores, a estas diversas actividades deportivas que vienen desempeñando, que todavía no se encuentran permitidas en varias provincias del país, cuando se altera el toque de queda. En estas circunstancias, pues, debemos entrar en contacto, lidiar con varias personas con diferentes caracteres y bajo diferentes niveles de violencia, y es allí donde nosotros somos muy propensos al contagio. Bajo estas circunstancias, como les decía, alrededor de 1.500 policías han sido contagiados, ventajosamente la gran mayoría de ellos con la atención oportuna de nuestros centros de atención médica y hospitalarios, pues se han venido reincorporando, pero también tenemos cifras que lamentar. Son 38 policías los que hasta el momento han fallecido producto de esta pandemia en el cumplimiento de su misión. Han ofrendado su vida en el cumplimiento de mantener a la seguridad a las personas con seguridad, a las personas con salud. Eso es importante y por ello también, en reconocimiento a estos esfuerzos, pedimos a la ciudadanía que nos colabore, cumpliendo con las normas que están establecidas, evitando ser sancionados, levantando alertas tempranas de aquellas inconductas que puedan evidenciar desde sus lugares de trabajo, desde los lugares de domicilio, pero también exigiendo, constituyéndose en los entes fiscalizadores del cumplimiento de la norma del resto de ciudadanos, para que mantengan el distanciamiento social, para que usen la mascarilla y para que puedan salir el momento en que sea sumamente necesario y bajo las condiciones que están previstas. Esas son las cifras que hasta el momento tenemos como institución y que pues esperamos que no sigan en aumento y que contemos con esta valiosa ayuda de la comunidad. Lamentablemente en este instante tenemos una sociedad agresiva y violenta. Eso complica también, ¿no? O sea, pienso yo que se necesitan darle más instrumentos a la Policía Nacional.
para que inclusive el momento que sean agredidos los policías, como hemos visto que ha pasado, las sanciones sean bien graves, no tan simples, porque si no, pues vamos a vivir en medio de una anarquía, si la propia policía, la propia autoridad, porque ustedes son autoridad, no son respetados, bueno, ¿a qué llegamos, no? Efectivamente, ese debería ser el accionar de la justicia, primeramente en respaldo a todos los esfuerzos que realiza la Policía Nacional. Nosotros, nuestra intención principal es salvaguardar la seguridad y los bienes de las personas, y en este entorno de la pandemia también ahora la salud. Recordándoles que el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que toda persona que ataque o se resista a los operativos que realizan los agentes de policía y sean pues violentados con armas blancas, armas de fuego, tendrán una sanción que va desde los 6 meses hasta los 6 años de prisión. Bajo estas circunstancias, es importante mencionar que la Policía Nacional actuará con toda la fuerza de la ley, respetando los derechos de las personas, pero eso también haciendo uso progresivo de la fuerza de ser necesario para capturar a estas personas que cometen estos actos delictivos y ponerlos a órdenes de la justicia, para así exigir el máximo rigor de la ley en cuanto a su sanción se refiere, como usted bien lo decía. Pero también ahí pedimos el respaldo de la sociedad, pedimos el respaldo de todas las comunidades para cuando la policía opera en sus barrios, pues apoyen a estos operativos, apoyen colocando las denuncias en contra de aquellas personas, porque son, créame, personas dentro de un barrio, un grupo minoritario, 4, 5, 10 personas de una familia a la que pone en riesgo a centenares de personas que habitan en un determinado barrio. ¿Cómo podemos permitir que sean pocos los que nos sometan a nosotros en incertidumbre y en inseguridad? Las personas de bien, el 99% de la población, somos personas que hemos venido esforzándonos por cumplir las leyes, y debemos nosotros, siendo la mayoría, unirnos para que de esta forma logremos que aquellos que pretenden pues imponer por la fuerza, la inseguridad en nuestras comunidades, los actos delictivos en nuestros entornos, pues vean que estamos organizados, vean que trabajamos de manera conjunta con su Policía Nacional y que apoyamos y pues respaldamos todas estas acciones a fin de conseguir los fines últimos, que son mantenernos seguros. Coronel, en este mantenernos seguros, lo que nos preocupa, y perdón la pregunta que tal vez lo complica a usted, pero las medidas que toma el COE no van a propiciar esta reapertura de locales y todo aquello, no va a propiciar un mayor contagio de COVID, sobre todo si tomamos en cuenta que de acuerdo al presidente del Colegio de Médicos a nivel nacional, el doctor Carrasco, en este instante prácticamente están saturados todos los hospitales. Esto complica más, ¿no? Y complica gravemente a ustedes, a la Policía Nacional, a la que todo el mundo reclama, pero que muy pocos apoyan. Así es, efectivamente, y gracias por su pregunta, porque nos permite a nosotros aquí encajarnos en una concientización. Simplemente depende de aquello. Si nosotros sabemos que nuestros entornos, por ejemplo en la ciudad de Quito, donde los hospitales están colapsados, donde el sistema de salud pública está ya al tope con sus salas UCI, pues nosotros como sociedad deberíamos concientizarnos para realizar cualquier tipo de actividades, así estas cada vez vayan flexibilizándose aún más. Nuevamente insisto, realizar aquellas actividades que sean sumamente necesarias cuando debemos salir por nuestras actividades laborales, comerciales, de abastecimiento de alimentos, de obtención de medicamentos, de cualquier índole, que lo hagamos siempre respetando. Estas medidas, créame, están diseñadas para que de manera organizada, aquí va la palabra esencial, organizada, es decir, tomando en consideración que la ciudadanía actúa pues de manera responsable, evitemos el contagio. Hasta este momento está
solamente comprobado que el distanciamiento social, el uso permanente de la mascarilla y pues de lavado permanente de las manos, lo único que nos va a mantener a salvo, sea cual sea la actividad que vayamos a cumplir. Y adicional a aquello, la autoridad diseña ciertos estándares de aforo, de capacidad en porcentajes para el cumplimiento de determinadas actividades. Si nosotros nos acogemos a esta regla, nos acogemos estrictamente y con responsabilidad a estas disposiciones, créanme, nos vamos a mantener seguros. El problema es cuando existe la inconducta, cuando no existe el acatamiento de la norma. Y es allí donde entra en problemas pues nuestra institución policial, porque verdaderamente nos sentimos desbordados por la cantidad de operativos que debemos realizar, la cantidad de intervenciones que debemos realizar para conseguir que las personas pues acaten la norma. Ese es el consejo, concienticémonos de manera adecuada para acatar las disposiciones de manera correcta también. Finalmente, en otro orden de cosas, una pregunta difícil, coronel. Hace unos 10-15 días apareció Bucaram en pantalla llamando y dando órdenes a la fiscal que vaya inmediatamente, que han detenido a un sujeto que entre comillas pretendía secuestrar y matar, decía él, a su abogado. La verdad, eso es ridículo y absurdo, porque el sujeto al que se refería era un coronel de policía que estaba buscando detener a Jacobo Bucaram, que tiene orden de prisión. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Nos quedamos en el aire? ¿Hay una causa? Porque ellos terminaron secuestrando al coronel. O sea, no puede ser que los delincuentes retengan a los miembros de la Policía Nacional, y no era un policía cualquiera, era un coronel de la policía. ¿Hay un proceso que se sigue para esclarecer todos estos temas? Mire, es importante no dejarnos llevar por este tipo de, yo diría, escenarios de determinadas circunstancias mediáticas que pasan simplemente por llamar la atención o por distraer la atención. Nosotros somos una policía profesional y, como ya lo dijo mi comandante general, no dejaremos que ninguna persona, por ningún motivo, trate de amedrentar las acciones investigativas, las acciones operativas, las acciones de inteligencia que deba hacer la Policía Nacional en el marco de la ley. Y eso es lo que nosotros hacemos a diario, no solamente con estas personas, sino con todas las personas que se vean involucradas en algún tipo de investigación para esclarecer hechos o actos delictivos. Bajo esta circunstancia, la policía seguirá operando. Nosotros no nos permitimos por ningún motivo ser amedrentados por ningún tipo de personas, como es el caso que usted acaba de mencionar. Efectivamente, se trata pues de acciones que la Policía Nacional realiza, y muchas de ellas en cumplimiento inclusive a órdenes de la justicia. Y bajo estos parámetros, pues nosotros pondremos todo nuestro personal, todo nuestro contingente necesario a fin de colaborar, ¿no es cierto?, recabando todos los Nos volvimos a quedar sin la señal. Bueno, era el diálogo que manteníamos con el señor Teniente Coronel Cristian Rueda, vocero principal de la Policía Nacional del Ecuador. Vamos a continuar. Es Colosal, su radio. Recuerde que siempre encuentra información actualizada en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo.